Así es, Humberto, tenemos una interesante entrevista el día de hoy. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar Ceballos, quien nos va a estar platicando acerca del Parkinson y los síntomas motores y no motores. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, Isi, para platicar con la gente de este tema de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Claro. Que es una de las causas pues, por la cual mucha gente busca la atención del neurólogo o Así del es. médico en general, ¿no? Habitualmente tenemos algún familiar que se queja de la presencia de temblores en las Sí. manos, en los pies o en la boca y dicen, tiene Parkinson, ¿no? Ujú. ¿Y qué es el Parkinson antes de hablar de estos síntomas motores y no motores? Bueno, pues es una enfermedad que se va a presentar habitualmente en adultos mayores, aunque puede presentarse en gente Claro. joven, lo que se le llama el Parkinson juvenil o de inicio en edad temprana y que se va a caracterizar por la presencia de temblor, sobre todo en las manos. Sí. Generalmente se afecta más una mano que otra. Se puede afectar la velocidad de los movimientos, hay un enlentecimiento en los movimientos voluntarios y eso se le llama bradicinesia, y también hay un incremento en el tono muscular. Nosotros normalmente tenemos un cierto grado de contracción en Sí. los músculos de los brazos y de las piernas. Esta contracción que es involuntaria en los pacientes está incrementada. Entonces los pacientes se van a ver rígidos, duros, Sí. les cuesta flexionar o extender las extremidades. Entonces los pacientes al momento de caminar tienen una marcha que se le llama marcha a pasos cortos, les cuesta Sí. trabajo caminar, se pueden caer, tienen dificultad para tomar objetos, etcétera. Y esto puede ir avanzando. Esos son los síntomas motores que tradicionalmente acompañan a la enfermedad y nos permiten hacer el diagnóstico. Pero conforme la ciencia fue avanzando y se fueron haciendo investigaciones, se vio que cuando aparecen estas alteraciones, Sí. se debe a que hay una falla en la producción de dopamina, que es un químico que se encuentra en una estructura del cerebro que se llama el mesencéfalo. Entonces, esta pérdida de esta dopamina trae como consecuencia estas manifestaciones. Pero con los avances de la ciencia se ha visto que en realidad la enfermedad, cuando se presentan estos síntomas o estos signos, empieza de 10 a 15 años antes y no tradicionalmente con estas manifestaciones que son las clásicas, ¿no? Claro. Sino que pueden haber manifestaciones no motoras. Ah, caramba, me dicen, bueno, ¿y cómo es eso de que hay Sí, por manifestaciones supuesto, no eso te íbamos a motoras? preguntar. Sí, se ha visto que en muchos de estos pacientes puede haber el antecedente de cuadros de depresión, pueden haber cambios a nivel del olfato, pérdida del olfato, pueden haber alteraciones como por ejemplo trastornos del sueño. Hay un trastorno que se llama trastorno conductual del sueño. Sí. Sucede que cuando nosotros nos dormimos, el cerebro manda una señal al resto del cuerpo y se desconecta para que cuando estemos soñando, estemos viendo imágenes o por ejemplo nos imaginemos que estamos corriendo, Ujú. pues no nos levantemos y nos pongamos a Claro. correr, ¿verdad? Entonces el cerebro manda una señal y desconecta esta actividad motora. Bueno, pues en este trastorno esto no ocurre de manera adecuada, entonces el paciente empieza a actuar sus sueños, ¿no? Puede moverse aún estando dormido y eso se llama trastorno conductual del sueño. Bueno, pues se ha visto que estas manifestaciones pueden aparecer antes de la aparición de estos signos y síntomas, como el temblor, como la bradicinesia, como la rigidez, y que pueden limitar la calidad de vida del paciente. Y ahora se habla mucho de esto, porque conforme avanza la enfermedad también van Claro. apareciendo otras alteraciones, problemas urinarios, o que pueden dificultar en algún momento el manejo de estos pacientes o pueden limitar su calidad de vida. Entonces, ver que el Parkinson se puede acompañar de temas tan importantes como el tema de la depresión, ¿no? Por eso Claro. nosotros insistimos en que cuando, por ejemplo, un paciente presente cambios en el estado de ánimo, pues acuda al médico, ¿no? Sí. Para ver si nada más tiene este cuadro de depresión. Si es así, bueno, pues darle un tratamiento oportuno, Claro. detectarlo
y ver si además no tiene otras manifestaciones, ¿no?, que puedan explicar pues la aparición de esta enfermedad, porque hay muchos tratamientos que, aunque no se han modificado en los últimos años, pues cada vez se va investigando más, Sí. ¿no? O sea, hay tratamientos, fármacos que pueden cambiar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Pueden dejar de temblar, pueden recuperar la movilidad, etcétera, ¿no? O hasta procedimientos quirúrgicos, ¿no? Un pequeño grupo de pacientes también se puede beneficiar de la cirugía, ¿no? Bien, ahora doctor, en el caso de los síntomas motores son un poco más visibles porque son físicos, pero ¿cómo podemos comenzar a ubicar ya de forma mucho más temprana los síntomas no motores? Sobre todo en el tema de la prevención, en que si evidentemente el Parkinson no tiene cura, pero para comenzar a trabajarlo y dar un tratamiento y sobre todo una calidad de vida adecuada. Sí, o sea, es importante por eso acudir al médico, Sí. porque estos síntomas no motores, cuando se presentan de manera aislada, bueno, pues hay que diferenciarlo de otras Claro, ¿cómo enfermedades. diferenciarlo también? Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que presentan estos síntomas no motores, por ejemplo, un cuadro de depresión muy severa. Y cuando tú revisas al paciente, te vas dando cuenta de que no solamente tiene depresión ese paciente, sino que además está rígido, Sí, ¿no? claro. Tiene problemas para caminar o desequilibrio, que también puede presentarse en los pacientes, y en lo que tiene en realidad pues es una enfermedad de Parkinson. Claro. Entonces, si yo inicio un tratamiento de manera temprana, pues obviamente va a marcar un cambio pues, radical, ¿no?, entre una persona que a lo mejor tiene dificultades en su trabajo o en sus actividades de la vida diaria y que requiere incluso asistencia de un familiar, a tomar un medicamento o colocarse un parche y que pueda ser totalmente autónomo ese paciente. Claro. Entonces a veces se pueden confundir, ¿no? O por ejemplo, a veces llegan los pacientes porque se quejan de dolor en alguna articulación, por ejemplo en el hombro, ¿no? Y entonces van a consultar pensando que tienen un problema, ¿no?, de artritis, que quizás la tengan, Claro. pero en realidad al momento de explorarlo, pues vemos que están rígidos, ¿no?, y que tienen limitación de la función, y que en realidad se trata de un Parkinson, en donde por esta rigidez presentan dolor en las articulaciones. Entonces, por eso sí creo que es muy importante que la gente, cuando tenga estos síntomas o estos signos que les acabo de señalar, pues acudan al médico, ¿no?, para poder establecer un diagnóstico oportuno, porque pues aunque te diagnostiquen una enfermedad de Parkinson, si nosotros le damos ese tratamiento, mejora muchísimo su calidad de vida. O sea, pueden incluso marcar, como te digo, la diferencia entre estar requiriendo apoyo o no poder hacer ciertas actividades y poderlas desempeñar sin ningún problema. Así es, la visión de las cosas y las visitas al médico siempre marcan la diferencia y sobre todo y lo más importante, tener calidad de vida. Doctor, le agradezco Sí. enormemente su presencia. ¿Aquí algo más que quiera comentar? No, pues agradecerles muchísimas gracias la invitación aquí en CIPSE, ¿no? Y pues estaremos acá. Estoy Las segura que veces sí, le nos esperamos la inviten. siguiente semana. Nosotros felices de tenerlo por aquí. Claro que Por sí, nuestra Circe. parte nos Muchas vamos a gracias. una pausa comercial y ya regresamos. Este es CIPSE Noticias más temprano.